Vamos a continuar con el mensaje del Sermón del Monte. El Señor estuvo un tiempo dándolo y nosotros también llevamos un tiempo ya. Pero vamos a ver un poquitito acerca de la oración. Yo les recordaba que tenía una serie acerca del Padre Nuestro que fueron entre 5 y 6 mensajes, pero hoy vamos a tratar de resumir en un solo mensaje. Creo que todos tienen 1 hora y media tranquilos, así que no se hagan problema. No creo que tardemos más que eso. ¿Amén? ¿O tienen algo que hacer más tarde? No, bien, esa es la actitud, así me gusta, ¿ves? Bueno, vayamos a nuestras Biblias. El que trajo una Biblia puede abrirla en San Mateo capítulo 6 y desde el versículo 5 vamos a leer. Allí el Señor hablaba acerca de la oración. Dice así, Jesús y la oración: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en la esquina de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La oración es una de las herramientas más importantes que el Señor nos ha dado. Es la forma de comunicarnos con Él. Amén. La oración no es algo que podemos mostrarnos como un signo de poder, como hacían los fariseos. Tampoco la oración es un motivo para juzgar a otros. La oración no es para mostrar nuestra arrogancia. Debemos recordar que Jesús criticaba a quienes se levantaban a orar de forma hipócrita. ¿Cómo sería esto? De pronto yo me levanto a orar, lo hacían, esa era más costumbre, ahora para que oremos es difícil, la verdad. Y habrán visto por estos días cómo la costumbre de ellos es orar, y aún en voz alta. Lo habrán visto en algún video, lo habrán visto cómo los judíos están en este momento, siempre lo hicieron, y en este momento orando más fervientemente por su nación. Bueno, pero había de aquellos que se levantaban a orar de forma hipócrita, y aún me imagino con palabras hasta difíciles, oraciones muy bien formadas, y levantándose a orar para ser visto por la gente, no elevar una oración a Dios, sino para que lo vean como más santos, y aún quizás pararse en las plazas, dice, para que ellos ser vistos por los hombres. Criticaba a Jesús esta forma de hipocresía, porque así lo decía: no seáis como los hipócritas, que lo hacen solo para ser vistos. No hacían una oración por necesidad, sino que hacían una oración por arrogancia. No lo hacían por gratitud a Dios, no lo hacían ni por alabanza, sino para ser vistos. Esa oración es una oración que el Señor no va a escuchar, es una oración que el Señor lo llama hipócrita. Los fariseos oraban
para que la gente los viera más santos. Y el Señor le decía, bueno, ustedes oran de esta manera, quiero decirles, ya tienen su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? El aplauso de la gente, y ahí se queda. Y quiero que vaya conmigo y recordar una parábola, la parábola del fariseo y el publicano, que se encuentra en San Lucas 19:9, y vamos a poder comparar estas dos oraciones del fariseo y del publicano, y la actitud de uno y la actitud del otro. Lucas capítulo 18, versículo 9. Listo. Uno que confiaban en sí mismo, a uno que confiaba en sí mismo como justo y menospreciaba a lo otro, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Me imagino consigo mismo una oración que no había llegado ni al techo, no llegaba a ningún lugar. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. No soy ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Imagínate esa oración. Señor, te doy gracias porque yo no soy más sinvergüenza que aquel. Te doy gracias porque yo no soy el otro. Sí, sos un hipócrita, eso es lo que sos. Entonces, es más, continuaba la oración. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, mira la actitud correcta, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio de mi pecador. Ten misericordia de mí, que soy pecador. Y cuando leí esto también me recordaba aquella oración de Ana. ¿Se acuerdan? Ana, que no podía tener hijos y que aún el sacerdote le había dicho, estás borracha, digiere tu vino. Y ella estaba clamando en su interior, oración que Dios había escuchado. Amén. Esa oración que sale de lo profundo, esa oración que es hecha en verdad, esa oración que es con confesión, es la que Dios escucha y es la que tiene recompensa. Versículo 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esa es la verdadera oración al Señor, una oración en humillación, una oración no exaltándose a uno mismo, aún exaltando a Dios, que es también lo que nos enseña el Padre Nuestro. Jesús nos enseña, antes de orar de esta manera para ser vistos, nos enseña, ora en lo secreto. Y no quiero decir con esto que orar en la congregación está mal, no. Elevar la voz está muy bien, elevar la voz en todos juntos está muy bien, orar es necesario, así que no deje de hacerlo. Y aquí Jesús lo invitaba a orar, dice, ora en lo secreto. Esto quizás puede ser orar solo y orar también en comunidad, porque es algo que sale de adentro. Es apartarse, es dar el tiempo para Dios, es cerrar la puerta, es olvidarme de lo que pasa en el mundo exterior, es saber que Él está al lado tuyo cuando tú haces la oración, porque allí te encierras con Él a orar, a hablar, a clamar. Es saber que Él ve lo profundo de tu corazón, que no sean tan solamente en nuestra oración palabras vanas, que no sean palabras sin sentido, sino que vayan desde lo muy profundo, como la oración de ese publicano. ¿Vieron de cortita que la Biblia nos cuenta que era? Sé propicio de mi pecador. Fue todo. Contaba a alguien que había siempre un hombre que venía y se sentaba en el último de la congregación, no me acuerdo ahora el nombre, pero él cuando entraba decía, hola Señor, soy, por ejemplo, Juan.
estaba, después se iba. Hasta que un día no estuvo más. Y el pastor de ese lugar de pronto también murió y fue al cielo. ¿Y sabe a quién encontró en el cielo? A Juan, a ese que decía, hola Señor, soy Juan. No era lo profundo de la oración, sino lo sincero. Aquí estoy, tal cual soy. No quiero ponerme ninguna careta, no le necesito, pero estoy apenas llegado. Me animo a sentarme quizás atrás por no ser, por vergüenza a lo que yo soy, pero aquí estoy. Necesito ser cambiado. Amén. La recompensa que el Señor da, dice que es en público. Nunca te avergüences de hablar con Él y nunca serás avergonzado cuando clames a Él. Hay algo que siempre debemos saber cuando vamos a orar, y es que el Señor conoce todas nuestras necesidades, dice que aún antes que nosotros le pidamos. Es ni más ni menos como nos pasa a nosotros como padres hacia nuestros hijos. De pronto, quizás usted sabe que tiene que preparar la ropa para la escuela, hacerle el desayuno, la merienda, el almuerzo, que cuando está tosiendo tiene que llevarlo al médico, etcétera, etcétera. Bueno, Dios es así con nosotros. Él sabe perfectamente todo lo que necesitamos antes de que le pidamos. Ahora, nosotros como hijos también tenemos otras necesidades, otras cosas que queremos llevar a nuestros padres, como lo hacen nuestros hijos con nosotros. De pronto, papá, no sé, la maestra me pidió una goma, y una vez que te dijo, papá, la maestra me pidió una goma, él sabe que al otro día la goma va a estar en su cartuchera porque ha pedido al papá y el papá le ha comprado. Amén. Así es Dios con nosotros. Oramos a Dios para que Él también sepa lo que necesitamos. Más bien, más que para recordarle nuestra necesidad, es para recordarnos a nosotros mismos que somos necesitados de Él. Mostrarnos humildemente de que dependemos en todas las cosas de Él. Para eso es la oración. Si no, diríamos así como vieron este sistema de sonido que uno dice, Alexa, préndeme la música. ¿Y ustedes creen que Dios es así? ¿Creen que Dios es así? A ver, Dios, ahora mismo manda que llueva porque no sé, se está secando el pasto y justo no tengo ganas de sacar la manguera. Dios no es así. Y Dios no es un niño demandado. Él conoce nuestras necesidades verdaderas, no ñañas. Amén. Ahora, le hago dos preguntas. ¿Qué pasaría si como hijos le alabaríamos más? ¿Qué pasaría si como hijos le agradeceríamos más? Dicen que la gratitud abre puertas. Cuando nosotros, es más, el Señor mismo nos enseña, y vamos a ver en la oración, que lo primero que hace Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, es primero Él, primero exaltar su nombre, reconocer su poderío, reconocer quién es Él, y después, bueno, hay una parte que voy a pedir algo. Cuando oramos, vamos a tener en cuenta al menos 4 puntos. Uno de ellos, debemos alabar a Dios en primer lugar, que era lo que les estaba diciendo. Orar por su obra en el mundo, Señor, que esa misericordia que ha sido extendida hacia mí, que se extienda hacia otro. Orar por nuestras necesidades cotidianas, y casi ha quedado en la segunda parte de la oración, orar por nuestras necesidades cotidianas, y orar por nuestras necesidades espirituales y nuestros conflictos diarios. Y vamos a empezar a ver qué dice el Padre Nuestro. Cuando dice Padre Nuestro que estás en los cielos, allí estamos reconociendo que Él es único y digno de ser alabado, que es majestuoso y santo, que cuando
es digno de ser honrado y aún es aquel que aceptamos como nuestro Salvador. También que es un Dios personal y amoroso. No podemos decirle nuestro si no es nuestro. No podemos decir nuestro si no lo tenemos en nuestra lista en primer lugar. Ah, sí, yo tengo un Dios, ¿y qué tal? Y cuando lo necesito lo busco. ¿Y dónde está? Tengo que buscarlo ahora, justo lo tengo ahí en el garage bien escondido. Ahí en el medio de las cosas más o menos sé dónde está, ya lo voy a buscar. Ese no es tu Dios. Ese no es nuestro Dios, ese no es el Dios que buscas, ese no es el Dios que alabás. Santificado sea tu nombre, es decir, que se le dé a Dios el honor, la gloria que Él pertenece, que a Él pertenece. Santificado sea tu nombre, sea la gloria solamente para ti antes que todas las cosas. Debemos de dar gloria a Dios antes de esperar recibir misericordia y gracia. Antes que esperar cualquier cosa, debemos darle la gloria a Él. Como hemos visto, aún la mitad de este Padre Nuestro se dirige, en primer lugar, a Dios, segundo, quizás al mundo, a favor, o nuestra oración a favor de ellos, y después hacia nosotros. ¿Sí me entiende? Primero es Dios. Ahora, cuando honramos el nombre de Dios, debemos usar el nombre de Dios siempre con respeto. Quizás nosotros no somos muy de usar, ay, mi Dios, en algunas situaciones, pero quizás en algunas culturas usan el oh, mi Dios, y etcétera, pero aún todavía casi para maldecir. Me causaba gracia una tía mía, que en un momento decía, Virgen María. Y yo le decía, tía, ¿por qué decía así? Porque dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Entonces, pobrecita la Virgen, ahí la utilizaba como muletilla. Me había quedado. Pero no es utilizar el nombre de Dios, es digno de ser honrado, digno de ser alabado. No debemos usar el nombre de Dios ligeramente. A veces vivimos una vida desastrosa, pero queremos que Dios nos ayude cuando ya nos encontramos en sumo peligro. ¿Pero para qué? Para que nos saque de ese peligro y después vemos, no importa. Es la grúa que me ayuda a sacar el auto y después total mañana le pagué a la grúa y yo continué andando. Es no tomar en cuenta su santidad. Cuando dice la frase venga tu reino, es una referencia a ese reino espiritual que sea establecido. Rogamos que ese reino espiritual sea establecido en mi vida, rogamos que ese reino espiritual se extienda hacia el mundo, hacia aquel que no le conoce, que aquel reino alcance a otros, que venga pronto ese rey a imponer su voluntad en este universo, que tu reino se establezca, que el reinado de Cristo sea establecido en el corazón de cada creyente, que el reinado de Cristo sea establecido aún en aquel que no le conoce. Señor, tu reino sea establecido y magnificado, manifestado. Amén. Cuando oramos, hágase tu voluntad, no estamos abandonándonos a la suerte, diciendo, bueno, yo te lo dije, ahora fíjate qué vas a hacer, sino que estamos orando por el propósito perfecto de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros realmente cuando oramos lo que Dios quiere? Debemos conocer su voluntad, debemos conocer las Escrituras, debemos conocer lo que Él quiere. Ahora, para orar conforme a su voluntad, debemos escuchar al Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo nos ayuda a orar como conviene. ¿Sabemos nosotros siempre cuál es la voluntad de Dios?
A veces, Señor, dame un auto, pero que ese auto sea rojo, por ejemplo. Y si Dios no te quiere dar un auto rojo, pero Señor, me diste un auto, pero mirá, me lo diste azul. Dios, ¿qué pasa que no escuchas las oraciones? ¿Cuántas veces te tengo que decir? La voluntad de Dios va más allá de nuestros caprichos. Rogamos que la voluntad de Dios se cumpla en este mundo, así como lo hace en el cielo, que su palabra se cumple, que sea hecha su voluntad también en la tierra y en esta tierra. Señor, que sea hecha tu voluntad en mi vida por sobre todas las cosas. Dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Alguna vez quizás su hijo le habrá dicho, papá, vos sabés, tengo una gana de comprarme una nave espacial. Ah, sí, muy bueno, dale, ¿dónde vamos a comprarla? Vamos si querés. Seguro que alguna vez su hijo habrá pedido una cosa tan extraña que decía, ay. Y usted también le habrá pedido a Dios alguna cosa tan extraña que de pronto si se pone a pensar, ¿y esto le pedí a Dios de verdad? Cuando ya lo entendemos un poquito mejor. Entonces, ¿cuándo nos oye Él? Cuando pedimos conforme a su voluntad. Esa es la oración que Él escucha. No va a escuchar todas las oraciones, o va a escuchar y las va a desestimar. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, conforme a su voluntad. Amén. Y para orar conforme a su voluntad debemos conocer sus deseos. Cuando oramos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, reconocemos que Dios es el que nos sustenta, que Dios es nuestro proveedor. Confiamos en que Dios cada día nos va a proporcionar lo que sabe que necesitamos. Hay cosas que usted ni cuenta se da que Dios se la proporciona. Por ejemplo, Dios a usted todos los días le da el aire que va a respirar. Sabe que usted vive porque el sol obedece a Dios, porque la luna obedece a Dios, porque hay noche, porque hay día, porque el mar se sujeta a la palabra de Dios y no avanza sobre la tierra. Y todas esas cosas son provisión de Dios, son el poder de Dios, que usted ni se da cuenta, pero gracias a eso usted vive. Usted vive y puede respirar y pueden las plantas fructificar, porque por ejemplo, las abejas llevan el polen. Dejaría ese bichito de andar y gran parte de su salud comenzaría a verse afectada. Entonces, hay cosas que nosotros directamente ni las tenemos en cuenta y Dios las hace por su provisión para nuestro bien. No dejemos de agradecer a Dios porque Él nunca se olvida de sus hijos. Nunca, nunca, nunca. Y dice que no ha visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Así que te puedo decir una cosa, nunca te va a faltar alimento en tu mesa, nunca te va a faltar ropa ni calzado. ¿Amén? ¿Lo crees? Eso es a sus hijos. Nosotros pensamos que necesitamos tener un ropero lleno para saber que estamos bendecidos. No, con que tengas que ponerte, aunque tengas que repetir toda la semana lo mismo, ya eres bendecido. Y eso es la bendición de Dios. Amén. Cuando decimos, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Este se va complicando un poquito más. Ahora vemos que va entrando ya
en la parte espiritual de nuestras vidas. Señor, perdóname así como yo perdono. Y quiero leer un versículo en Efesios 4:32. De pronto, cómo el Señor mira nuestras vidas y cómo es el Señor que va a trabajar en nuestras vidas. Inevitablemente Él va a ver cómo somos nosotros. Y dice así: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros. Ahora, Dios nos perdonó, y desde el momento que Dios nos perdonó, comienza a actuar de la misma manera. Pero Señor, yo quiero que vos me perdones, pero yo no pienso ni verlo ni perdonarlo a esa, al que me ha hecho mal, que nos va a pasar siempre. Bueno, entonces el Señor enseñó en su oración que nosotros podamos decir: Padre, perdónanos nuestras deudas, ahora, como yo lo hago. Recuerda siempre que Dios va a hacer con tu vida como tú haces con el otro. No hay mucha ciencia. Si vos no querés perdonar, Dios no puede perdonarte. Porque está del lado nuestro. Debemos perdonar y Dios nos perdona. Que sea hecha tu justicia, Señor. Sé justo. Ahora, Señor, que yo no reciba más de lo que me merezco. Casi está diciendo eso. Señor, si yo no doy perdón, yo no merezco perdón. No podemos ser tus hijos si no perdonamos, porque tú eres un Padre perdonador. Que podamos aprender del amor de Dios que nos perdonó aunque no lo merecíamos. Dijo: vengan, la puerta está abierta, si confesares vuestros pecados, seré fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ahora, cuando tú quieres ser perdonado, tienes que perdonar a otros también. ¿Y sabes lo que sucede cuando tú perdonas? Instantáneamente eres libre. Eres libre, se rompen unas cadenas, se rompen ataduras. Y es un peso que se libera, es un peso que sale de tu espalda, de tu cuerpo. Aunque quizás no lo veas, pero es algo que se ha desarmado, algo que se ha desatado dentro tuyo. Y puedes aún alabar a Dios, amar al hombre. Cuando decimos no nos metas en tentación, no significa que Dios es quien nos lleva a la tentación. De pronto, Señor, pará, por favor, no me metas en esta tentación. No es Él el que te mete en la tentación. Es más, cuando decimos así, estamos pidiendo que seamos librados de Satanás y de sus engaños. Que, como usted lo sabe y ya lo habrá visto, todo cristiano enfrenta tentaciones, inevitablemente. Ahora, estaba pensando sobre el tema también. Cuando nosotros somos cristianos y el Señor nos libra de algún pecado, nos libra de lo que hicimos, nos perdona, no significa que nunca más te vas a enfrentar con ese pecado. ¿Sabe? Te vas a enfrentar con la tentación. Te lo vas a enfrentar. Pero una vez que el Señor te ha perdonado, ya está en vos la decisión de decir: agarro esa puerta y entro nuevamente allí, o me dejo vencer, o la verdad, me cansé, me venció. Somos nosotros los que decidimos, porque el Señor ya te hizo libre, el Señor te ha perdonado. La tentación va a aparecer nuevamente, porque también el enemigo va a buscar que caigas, y es de parte de nosotros decir: yo caigo en la tentación o no caigo en la tentación. Cuando tú no cedes a la tentación, es un paso de victoria. Es un paso de victoria. Bien, le pude decir no a aquello que lastimaba mi vida, a aquello que arruinaba mi vida. Y la próxima vez
de vuelta, si le dije ayer que no, hoy también le puedo decir que no. Y así el Señor nos va dando la victoria y vamos ganando esa batalla en nuestras vidas. Todo cristiano enfrenta tentaciones. Quien no enfrente tentaciones, yo creo que está en el cementerio. Enfrentamos tentaciones, tenemos muchas tentaciones. Bien el Señor nos enseñaba a que oremos, líbranos, ayúdanos. Algunas veces es tan sutil que ni siquiera nos damos cuenta, ni sabemos. Dios ha prometido que también no permitirá que seamos tentados más de lo que podemos soportar. Señor, no puedo aguantar esta tentación. Señor, no puedo aguantar. ¡Ay, caí! Sí podías aguantar. Sí podías aguantar porque el Señor ha prometido que no te iba a dar una tentación mayor a la que puedas aguantar. Y caíste por tu propio gusto, por tu concupiscencia. Porque el pecado que hay en vos te ha llevado a caer nuevamente. Sí podías aguantar, porque el Señor promete que no te dará una prueba más grande que la que puedas. Dice allí en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Vas a tener las dos puertas, vas a tener la tentación y vas a tener la salida. ¿Qué vas a hacer? Decidí vos. Hay algo que nosotros nos hemos acostumbrado y es a tirarle siempre el fardo a Dios, siempre el fardo a la iglesia, siempre el fardo al pastor, cuando la vida cristiana depende de nosotros. Quien se va a ir al cielo o no se va a ir al cielo va a ser usted o yo. Yo tengo que luchar por mi vida. Amén. Así como usted tiene que luchar por la suya. No es que va a decir cuando llegue al cielo, no, yo iba a tal iglesia, no sabes, el pastor está aquí. Decirle que venga, que se acuerde de mí. Si yo no te acordás que yo iba allá a esa iglesia. Yo no puedo llevar a ninguno de ustedes. Cada uno tiene que luchar por su vida. Y es verdad, es una lucha, ¿no? No es así nomás de decir, bueno, a ver, yo me dejo llevar por la corriente te va a llevar al infierno. Es generalmente luchar en contra de la corriente de este mundo. Amén. Pedirle a Dios que te permita reconocer la tentación. Eso es importante que podamos decir, Señor, ayúdame, estoy siendo tentado. Pero no es que, Señor, ayúdame, estoy siendo tentado. Ayúdame, estoy siendo tentado. Y allí nos vamos acercando un poquito más. A ver, ayúdame hasta cuándo llego, a ver cuándo puedo escapar. No, estoy viendo la tentación, listo, me voy de acá, porque eso es una tentación, eso me va a hacer caer, eso es pecado, eso me va a destruir. Y me voy. ¿Qué es mejor? ¿Ser avergonzado quizás por un amigo o por algo a que después tu vida esté en el infierno? Decime. Hay que pedirle que nos dé la fuerza suficiente para enfrentarla y que podamos seguir la senda de Cristo, elegir siempre la puerta correcta de la salida. Líbranos del mal. Después de orar para ser librado de la culpa, del pecado, oramos para que Dios nos libre del peligro del pecado. No es solamente, Señor, perdona mis pecados porque ya caí. Ahora nos está diciendo, Señor, líbrame del peligro del pecado. Señor, que mis pasos siempre sean por tus sendas y no se deslicen a buscar el pecado. Líbrame, Señor. Señor, te doy la autoridad, aunque tú la tienes, de que cuando yo me esté alejando puedas agarrarme con tu cayado, con tu vara. Señor, reprender mi vida y que no me aleje, que no me embarre en el pecado. Líbrame del mal, para que no cometamos a volver
semejante locura para que no volvamos al mismo lugar de donde hemos salido. Oramos que nos libre del mal, pero que también podamos escuchar la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a ir diciendo, ch, ch, ahí te estás equivocando. Obedecerle. Porque el Espíritu Santo nos habla, el Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo nos reprende. Advirtiendo del mal, debemos ser obedientes. Entonces hay una conclusión en este Padre Nuestro que dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Oramos a Dios no para conmover a Dios, sino que oramos a Dios para conmover nuestro propio corazón. Oramos a Dios para humillarnos delante de Él. Oramos a Dios para sensibilizar nuestra vida delante de Él y saber que hay alguien que es superior y que hay alguien que cuida de nuestras vidas y que hay alguien que salva nuestras vidas. Oramos a Dios para animar nuestra fe. Oramos a Dios para avivar el fervor que hay en amor hacia Él y elevar nuestro espíritu. Yo te voy a decir algo, cuando tú dejas de orar, de pronto pierde sentido la vida cristiana. Cuando tú dejas de orar, después no sabes cómo volver a orar. Cuando tú dejas de orar, no sabes ni cantar a Dios. Cuando tú dejas de orar, tampoco te interesa leer la Biblia. Seguro te habrás dado cuenta que cuando te quedas callado, aún con alguna persona, quizás alguna vez te ha pasado en los matrimonios de seguro, que en algún momento por algo se han disgustado. Pongamos que ese es el pecado. Ahora, ¿qué ha pasado en nuestras vidas? Hemos guardado silencio. Hemos guardado silencio el uno para el otro y de pronto pasaba el tiempo y a causa de mi enojo no tengo palabras para dirigir. Y después no tengo palabras y ese enojo, si no es perdonado, si no es arreglado, pasa el tiempo y cada vez tengo menos palabras, cada vez tengo menos motivos para hablar con esa persona. De pronto ya después termina siendo hasta enojo y hasta después, y si nos divorciamos se acabó el amor. Con Dios es así. Cuando nuestro pecado nos impide elevar comunicación con Él. El pecado es el que corta la comunicación con Dios. Y empezamos a cerrar nuestra boca, empezamos a quedarnos callados y de pronto ya no sabemos qué decirle a Dios. Y a veces oraciones tan profundas son tan cortitas como por ejemplo, Señor, no puedo más. Y caes rendido a sus pies. Se van a dar cuenta que oraciones de personas pecadoras, pero arrepentidos, fueron cortitas. Porque no había más palabras para elevar delante de Dios. Ahora, mira una oración de personas que estaban en comunión con Dios, mira los salmos. Cómo se expresaba, cómo elevaba su gratitud, elevaba su petición, elevaba su motivo, contaba por qué estaba afligido, contaba qué era lo que le hacía mal, qué necesitaba. Eran oraciones de alguien que estaba en comunión con Dios. Amén. Decimos, tuyo es el reino, Dios salva y es nuestro Rey. Decimos, tuyo es el poder para sostener y reforzar ese reino, para cumplir todo lo que ha prometido a sus hijos. Tuya es la gloria, aunque las oraciones no sean respondidas como queremos. Tuya va a seguir siendo la gloria. Ahora, ¿por cuánto tiempo? Por todos los siglos. Amén. Desde la eternidad y hasta la eternidad, Señor, que así sea. Amén. Pero ahora el Señor, en los próximos versículos 14 y 15, repetía algo de lo que ya había dicho. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas,
tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mire de importante que es perdonar, que el perdonar es como que destraba el perdón para nosotros. Amén. Por lo visto, una de las cosas más difíciles para el hombre, ¿qué es? Perdonar. Perdonar. Por eso lo repetía Jesús. Mantente alerta en cuanto se refiere al perdón. Si no queremos perdonar a los demás, tampoco Dios podrá perdonarnos. Es difícil pedir a Dios su perdón. Perdón, no es difícil, es fácil. Es fácil pedir a Dios su perdón, pero es difícil darlo a otro. Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Pero si viene el otro a pedirme perdón, no, pará. ¿Qué veniste así con que perdóname así nomás? No. Aquí hay mucho por arreglar todavía. Tampoco nos arrimamos a perdonar. Cuando pidamos a Dios que nos perdone, debemos preguntarnos, ¿he perdonado a las personas que me han herido y agraviado? Amén. Hay una frase, hay otra manera de haberlo visto al Padre Nuestro, y quiero leérselo, y ya es lo último. No digas Padre Nuestro, dice. No digas Padre si cada día no te comportas como hijo. No digas nuestro si vives aislado en tu egoísmo. No digas que está en los cielos si solo piensas en las cosas terrenales. No digas santificado sea tu nombre si no honras y no lo alabas. No digas venga tu reino si lo confundes con el éxito material. No digas hágase tu voluntad si no lo aceptas cuando es dolorosa. No digas danos hoy nuestro pan de cada día si no te preocupas por la gente que tiene hambre. No digas perdona nuestras ofensas si guardas rencor a tu hermano. No digas no nos dejes caer en la tentación si tienes la intención de seguir pecando. No digas líbranos del mal si no tomas partido contra el mal. No digas amén si no has entendido o no has tomado en serio la palabra del Padre Nuestro. Parece como muy fuerte, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces tomamos livianamente el acercarnos a Dios? Amén. Vamos a elevar una oración al Señor y terminamos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias porque tú nos amaste primero. Enséñanos a amar, enséñanos a acercarte a ti cada día. Enséñanos que nuestros oídos estén abiertos a la voz del Padre, a la voz del Espíritu Santo, y que podamos obedecer. Y gracias porque siempre extiendes tu amor, tu provisión sobre nosotros. En el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.